Estimados amigos de nuestro programa ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Conversemos en esta oportunidad sobre el tema de la agitación a la subversión. Todos hemos visto en estos meses de virus del COVID las medidas verdaderamente draconianas que han tomado los gobiernos, incluso el gobierno de Chile, para evitar el contagio de la población. Cuarentena, trazabilidad de los contagiados, aislamiento de las personas, en fin, todas las medidas para evitar que unos a otros se pasen este virus ha sido realmente muy estricta y muy eficaz. Tanto que está disminuyendo en todos los países del mundo, por lo menos esta primera ola del coronavirus. Sin embargo, en materia de agitación social, del virus de la agitación social, que también es una infección no al organismo de nuestros cuerpos, pero sí al organismo de nuestras almas, de nuestras convicciones. Esta agitación que funciona como una verdadera erisipela internacional, la hemos visto en Chile, la estamos viendo en Estados Unidos, la vemos en Europa, la vemos por doquier. Está pasando, y esta semana específicamente en Chile, está pasando de agitación a subversión. Y eso porque no se han tomado, en relación a este virus de la agitación, las mismas medidas sanitarias que se han tomado en relación al virus del COVID. Pasemos a ver un poco los síntomas de la agitación mutando en verdadero terrorismo que ocurrieron en esta última semana. No vamos a hablar más de 6 días atrás. En primer lugar, todos vimos por la televisión o por los diarios fotografías de un conjunto de terroristas indígenas que al lado del puente Mayeco posaron con sus fusiles al aire en medio de la carretera de Biobío. Ellos, al posar de esa manera con pasamontañas y con sus fusiles al aire, están haciendo una ostentación de impunidad y verdadero desafío al Estado de orden chileno, como hasta ahora no se veía. A mí personalmente me recordó las fotografías de la FARC en medio de la selva colombiana, o las fotografías del sendero de los terroristas del Sendero Luminoso en la peor época en que Perú estaba asolado por todo tipo de atentados terroristas que se sucedían impunemente. Tal fotografía hace recordar exactamente la misma ostentación de la violencia que en Chile al menos no se veía desde hace muchos años atrás, si es que alguna vez la vimos tan descarada. Eso es un primer síntoma muy, muy decidor, porque cuando los terroristas salen, por así decir, de las madrigueras en que se esconden, es porque ellos sienten que están seguros. Es más o menos como los animales que se esconden. Cuando ellos sienten que están impunes, ellos salen y no tienen ningún resquemor a ser cazados por nadie. Es exactamente lo que está ocurriendo con estos terroristas de la Araucanía. En segundo lugar, vimos que las víctimas también de esta semana ya no son más los camioneros o los buses que transitan por las autopistas y por las carreteras de la zona, sino que son los propios niños que estudian en los colegios de la zona. Esta semana, por tercera vez, fue quemada una escuela en la zona de Tirúa, donde estudiaban 120 niños. Antes de la quema se oyeron balazos y poco después toda la escuela de nombre Ana Molina fue incendiada, que no quedó tabla sobre tabla. Esos niños quedan sin escuela. Los padres de esos niños no tienen dónde mandarlos. Es la tercera escuela que se quema en 10 días, en estos últimos 10 días.
¿No hay también allí una escalada, como por así decir, que los violentos se ceban en su propia violencia terrorista y se permiten atacar aquello que es más sagrado, que son los niños y los niños de colegio, de escuela? Es decir, y son muchas veces los propios lugareños, porque son los que estudian en la zona. Hay allí, por así decir, un segundo síntoma de requinte de violencia que pasa de la agitación a la subversión. En tercer lugar, todos estos hechos en esta semana, frente a la gobernación de Malleco, un conjunto de manifestantes con atuendos mapuches se dieron el lujo de quemar una bandera nacional chilena en la explanada al frontis de la sede de la gobernación, exigiendo la liberación de los presos mapuches. ¿Qué quiere decir esto? Sino un enfrentamiento al Estado chileno. Por un lado, quemar la bandera nacional. Es un delito que va contra la dignidad de todos los chilenos y la honra de todos los chilenos, de todos nuestros compatriotas. Y en segundo lugar, exigir libertad a los presos mapuches por actos delictivos y terroristas muestra que ellos no solamente no reconocen al Estado de Derecho de Chile, ni tampoco la justicia. Entonces, los mapuches presos deben ser liberados porque la justicia chilena no les corresponde a ellos. Aquí nosotros ya sentimos cómo ellos se sienten un país aparte, con una soberanía propia, con una justicia propia y con un territorio propio. Todo esto ocurrió en esta semana. Pero no fueron solamente manifestaciones del pueblo mapuche o de sectores del pueblo mapuche, que ciertamente son sectores minoritarios, pero muy activos y muy bien dirigidos por personas que vendrán de Colombia, vendrán de España, vendrán de otros países, pero que quieren hacer aquí un foco cada vez más activo de violencia terrorista. Otro hecho de esta semana fue el viaje que hicieron 5 parlamentarios de izquierda para visitar al único preso condenado por el asesinato del matrimonio que todos sufrimos, del matrimonio Mackay, Lusinger Mackay, que fueron quemados vivos adentro de su casa. Solamente hasta el momento ha sido detenido Celestino Córdoba, que fue condenado, que fue detenido pocas horas después del atentado, herido de bala, evidentemente por los intentos de defensa que hizo el agricultor Lusinger, un hombre ya de más de 70 años. Solamente él está condenado. Estos diputados de izquierda, entre los cuales del Partido Comunista, van a visitarlo para ver cómo se encuentra después de su huelga de hambre. Y al mismo tiempo, el mismo momento, el subsecretario de Justicia, del Ministerio de Justicia también va a ver a Celestino Córdoba para ver cómo se encuentra y a comunicarle algunas medidas, digamos, que le van a aliviar en su condena. Todo esto nos da un cuadro de que este virus de la agitación social claramente se está mutando en un virus de terrorismo nacional. Ahora, si nosotros fuimos tan eficaces para enfrentar el virus y aislar el virus del COVID-19, ¿qué debemos hacer para enfrentar este virus que afecta a las mentalidades de todos los chilenos? Punto 1, aislar en estricta cuarentena a todos aquellos que ya han sido contaminados por este virus de la izquierda, especialmente comenzando por aquellos que son más vulnerables, que son precisamente los diputados y parlamentarios de oposición que están preparando el camino para que estos terroristas puedan asolar la nación. Y hacer una urgente medida de vacunación nacional para evitar que la conciencia de los chilenos sean contaminadas por este virus del socialismo bolivariano. Y esa vacunación debe consistir en una
manifiesta acción gubernamental para mostrar los dañinos efectos de este virus que están produciendo en todos los países vecinos, comenzando por Venezuela. Esa vacunación debe ser hecha antes del próximo 25 de octubre, para que los chilenos que concurran a la votación del plebiscito voten yo rechazo una nueva constitución que se va a producir en medio de este panorama. ¿Usted cree que puede ser sensato cambiar las reglas del juego constitucional en medio a una situación de verdadera crisis institucional por la cual pasa Chile? El sentido común siempre ha dicho que no se cambian las circunstancias en momentos de crisis. Se dejan pasar las crisis y ahí se estudian los cambios. Eso para cualquier tipo de cambio. Máximo cuando el cambio es de una constitución. Por todo eso yo le digo, rechacemos una nueva constitución. Y lo invito a usted a sumarse a esta campaña de comentarios, de argumentos, de comentarios de hechos como el que acabamos de hacer, para que muchos chilenos lo puedan ver. Ayúdeme a viralizarlo, participe usted mismo de esta campaña mandándolo a sus amigos, conocidos. No permitamos que este virus del terrorismo mate a nuestra nación. Muchas gracias y encontrémonos en nuestro próximo post. ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución?